Universidad Politécnica de Puebla. Cuerpos geométricos y sus características. Examen de recuperación de la unidad 1. Ingeniería en Biotecnología. Funciones matemáticas. Materia. Del segundo cuatrimestre. Docente. José David Morante. Alumno. Samuel Antonio Escatel Amigón. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los cuerpos geométricos. Estos se dividen en dos, en R2 y R3. R2 se definiría como figuras geométricas en segunda dimensión, mientras que R3 son figuras geométricas en tercera dimensión. Bueno, empezamos con las figuras geométricas en el plano de segunda dimensión o R2, que se dividen en dos, en circunferencia y en polígonos. Empezamos con la circunferencia, que es una figura plana y cerrada donde todos los puntos en su perímetro están equidistantes del centro. Algunos de los elementos de este sería su radio, su arco, su centro y su diámetro. Y la área de este es pi por radio al cuadrado. Seguimos con los polígonos. Figura geométrica plana y cerrada formada por segmentos de una línea recta llamados lados. Los vértices son los puntos de encuentro en estos lados y los ángulos internos están definidos por la intersección de los lados. En este caso los polígonos se dividirían por cóncavos y además los cóncavos se definen como regulares e irregulares. Y también tenemos los convexos. Empezamos con los convexos, que es al unir un par de puntos dentro del polígono de la línea resultante se encuentra completamente dentro del polígono. En otras palabras, los ángulos internos de un polígono convexo son menores a 180 grados. Algunos de los ejemplos tenemos polígono convexo es un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono y un hexágono. Empezamos con los polígonos cóncavos regulares, que son figuras geométricas que tienen todos sus lados de igual longitud y también todos sus ángulos internos son de igual medida. Algunos de los siguientes nombres se denominan por sus números de lados. Tenemos el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el hectágono, el decágono, etc. Tenemos los polígonos cóncavos irregulares. Son irregulares en términos de longitudes de lados y medidas de ángulos. Pueden tener lados y ángulos diferentes en longitudes y medidas. En este caso se definen en dos, triángulos y cuadriláteros. En los triángulos se definirían en dos lados, por la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. En la longitud de sus lados son tipos de ángulos según sus lados. Tenemos el equilátero, que sus tres lados son iguales, y los isósceles, que dos lados son iguales pero uno no, y el escaleno, que sus tres lados son desiguales. En la medida de sus ángulos, por ejemplo, tenemos el rectángulo, que el punto A será igual a 90 grados. El rectángulo, que el punto de A, B y C son menores a 90 grados. El obtusángulo, que la medida del ángulo del punto C es mayor a 90 grados. Seguimos con el cuadrilátero, que son figuras geométricas de cuatro planos. Puede clasificarse por dos categorías principales: convexos, donde todos sus ángulos internos son menores a 180 grados, y cóncavos, que tienen al menos un ángulo interno a 180 grados. Ellos se dividen en dos, en trapecio y trapezoide. Empezamos con los trapezoides. Estos se dividen en dos, que son los simétricos, que dos pares de sus lados van a ser congruentes, y los asimétricos, que todos sus lados no son congruentes. Tenemos los trapecios, un cuadrilátero con dos lados paralelos, base mayor y base menor, y dos lados no paralelos, que la altura es la distancia entre sí.
Esto podemos tener los siguientes ejemplos. Tenemos el trapecio isósceles, que tiene todos los lados no paralelos de igual longitud, lo que significa que las bases no paralelas son de la misma longitud. El escaleno, que sus 4 lados tienen longitudes diferentes, lo que implica que ninguna base, ningún par de lados no paralelos tienen la misma longitud. El rectángulo, que tiene un ángulo recto de 90 grados entre una base y una altura. En este caso las bases no necesariamente tienen longitudes diferentes, pero al menos un ángulo interno es de 90 grados. Y hablaremos de los elementos de un polígono. Los elementos de un polígono pueden tener la diagonal, su radio, vértice, ángulo central, los lados, el apotema, el ángulo interior, área de superficie, ángulo exterior, perímetro y el centro. Y aquí tenemos algunas de las siguientes fórmulas para calcular las figuras en segunda dimensión. Hablaremos de las figuras geométricas en el plano de tercera dimensión o R3. Son figuras geométricas en tercera dimensión que son objetos tridimensionales con longitud, anchura y altura, como el cubo, la esfera, el cono, el cilindro y la pirámide. Cada una tiene las propiedades únicas. Estas se dividen en dos: poliedros y cuerpos redondos. Hoy hablaremos de los cuerpos redondos, que son figuras geométricas parcialmente redondas. En este caso tenemos tres, se dividen en tres, que es la esfera, cilindro y cono. Hablaremos de la esfera, que es la figura tridimensional sin aristas ni vértices, completamente redonda y simétrica, cuya superficie está equidistante de un punto central llamado centro. Algunos de los elementos de una esfera tenemos su polo, su diámetro, radio, el punto del centro, el polo y la cuerda. También tenemos su siguiente fórmula para sacar su área, es 4 por pi por radio al cuadrado, y el volumen es 4/3 por pi por radio al cubo. Tenemos el cilindro, una figura tridimensional con dos lados, bases circulares paralelas y una superficie lateral que conecta los bordes de las bases formados por una estructura tubular. Algunos de los elementos de un cilindro, que es su base, superficie lateral, altura, generatriz, radio y la base. Este se puede dividir en dos lados. De un lado tenemos el recto y el ovículo. El ovículo, que una base no es perpendicular, que una de sus bases no es perpendicular. Bueno, también tenemos su fórmula para sacar su área, es 2 por pi por radio multiplicado por radio por altura, y el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Tenemos el cono, que es una figura tridimensional con dos bases circulares paralelas y una superficie lateral que conecta a dos bordes y de las bases formado por una estructura tubular. Los elementos de un cono tenemos la generatriz, la altura, la radio y la base. La fórmula de su área es pi por radio multiplicado por radio por generatriz, y el volumen es 1/3 por pi por radio al cuadrado por la altura. Este también se puede dividir en dos, en rectos y oblicuos. Ahora seguiremos con los poliedros. Los poliedros son sólidos geométricos tridimensionales que están formados por caras poligonales que se unen en aristas en los vértices, puntos donde se cruzan las líneas según la orientación de sus caras, puede ser cóncavo y convexo. Los convexos pueden ser regulares o irregulares. Los poliedros cóncavos son aquellos que se unen por lados formados por un segmento fuera de la figura. Se denomina mayormente irregular. Son menos comunes y más difíciles de visualizar. Seguimos con los poliedros convexos regulares. Apoyan sus caras dentro de la figura. Los poliedros convexos regulares son aquellos limitados por sus caras, que son polígonos regulares y sus ángulos son congruentes entre sí. Algunos de estos ejemplos tenemos el tetaedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y isodecaedro. Seguimos con los poliedros convexos irregulares. Los poliedros convexos irregulares son que al menos una de sus caras no es un polígono regular
y que las longitudes y sus aristas y medidas de sus ángulos no son todas iguales. Se pueden dividir en dos también, en prismas y en pirámides. Hablaremos de las pirámides, que es un poliedro tridimensional que tiene una base poligonal y una cara lateral, que son triángulos en un vértice común que se llama vértice de pirámide. En este caso, no todas las pirámides no son irregulares. También pueden existir pirámides regulares que la base de la pirámide suele ser regular. También los elementos de una pirámide puede ser el punto vértice de la pirámide, altura, el apotema, los vértices, cara lateral, aristas y base. El área de una pirámide es AB más PB por la apotema sobre 2 y sacar el volumen es 1/3 por AB por altura. Seguimos con los prismas, poliedros cuyas dos caras principalmente son polígonos regulares que están en planos paralelos, mientras que las caras laterales son paralelogramos. Los elementos de un prisma son su arista básica, base, arista lateral, cara lateral, altura, base y vértice. Y para sacar el área es 2 por área de la base más perímetro de la base por altura. Y el volumen es área de la base por altura. También se puede dividir en dos, el prisma recto y el prisma oblicuo. Es una base que no es perpendicular con la recta paralela. En este caso también las pirámides se pueden dividir en dos, rectas y oblicuas. Muchas gracias por su atención.